Buen día, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? ¿Me Buen día, profe. Sí, se escuchan? Hola, escucha. profe, sí se escucha. Hola, profe, sí. Por las dos les digo que no me anda el chat, así que no se gasten mandándome chat porque actualicé Windows y algo pasó. Ahí se le no sé qué pasó con el Zoom en vez con lo que me mandan. Así que si alguno quiere preguntar algo, decir algo, active el micrófono, por favor. No alcanza, en una hora o menos va a estar dada la clase. Así que bueno, vamos a empezar a grabar y vamos a empezar. ¿Alguna pregunta antes de arrancar? Mudos, vamos a empezar. Bien, parte número 2 de transformaciones lineales. Acá vamos a generalizar un poco. El otro día en clase estuvimos hablando de qué era una transformación lineal, que era una función que cumplía con dos condiciones: transformación cero, transformación identidad, núcleo, imagen, nulidad y rango, teorema de la dimensión. ¿Sí? Fíjense que el título acá dice, en el apunte, transformaciones lineales de Rn hacia Rm, o sea, como que generaliza y podemos hacer una transformación de cualquier espacio a cualquier otro espacio, de la misma dimensión o de distintas dimensiones. ¿Qué va a tratar de explicar el apunte en esta parte? Algo interesante que tienen que entender para poder después aplicarlo en los ejercicios prácticos, que es lo siguiente. Estas dos formulitas, la que está arriba sin recuadrar, que ya la saben, y la que está recuadrada, que es la nueva. ¿Qué le va a explicar eso? Se lo muestro en el gráfico para que entiendan. Nosotros la clase pasada dijimos que tenían que saber bien desde dónde hacia dónde aplica la transformación. Arrancamos con una función, después pasó a ser t, cuando cumplía las dos condiciones de esa función, y ahora lo que quiere explicar ahí es lo siguiente, que si en el espacio de arranque de la transformación, por ejemplo el b, si va de b hacia w, como lo indica la flecha acá, ¿no? Si en el espacio este inicial, B, la base. Y afuera tengo cualquier vector B por fuera de la base. ¿Qué va a pasar del otro lado? Cuando aplique la transformación, estos vectores de la base van a tener una imagen. ¿Cómo se va a llamar la imagen? T de Profe, B1, T se le del escucha otro muy lado. Allá cortado. estaba el núcleo, allá estaba la imagen. Sí, Se le escucha muy cortado. sonamos. ¿No mejora? Che, ¿se fue el profe? Sí.
¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Ah, qué bueno. ¿Qué le pasa a este Zoom? Ahí vamos de vuelta. ¿Estamos bien ahora? Sí, sí. Menos mal que me contesta uno. Bueno, estaba. ¿Qué vamos a explicar en el ejemplo que sigue y lo van a aplicar ustedes en el práctico? Esto. Ya saben de este lado que cualquier vector B que está fuera de la base es combinación lineal de los dos que están en la base, ¿no es cierto? Eso ya lo saben. Y se puede escribir como B igual a K1 por B1 más K2 por B2, etc. Ahora, ¿qué va a pasar? Del otro lado, cuando encuentre la imagen de este B que está fuera de la base, o sea, este T de B, entre esta imagen del vector B que está afuera y las imágenes de los que están adentro, va a existir también una combinación lineal con las mismas coordenadas, o sea, los mismos K que la combinación lineal que tienen esto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a explicar. Y lo vamos a conexiones inestables. Peligro con las conexiones. Entonces, lo que vamos a explicar es eso. Fíjense, acá arriba, teniendo una transformación de B hacia W, donde las transformaciones se escriben así, tenemos el vector B que le indiqué en el espacio inicial B, es combinación lineal de todos los que están en la base, ¿ves? Por eso le dijeron acá arriba que el conjunto de vectores estos forman una base, B1, B2, Bn. Entonces, cualquiera B que está afuera es combinación lineal de B1, B2, Bn. Eso ya se lo expliqué en el gráfico. ¿Qué va a pasar entonces? T de B va a ser también una combinación lineal, pero de TB1, TB2, TBn, con los mismos K que están acá arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que acá dice, entonces podemos decir que una transformación lineal está completamente determinada por sus valores en una base. ¿Sí? Entonces, ejemplo, para que lo vean en forma práctica. Le dan una base S, el espacio en este caso es R3, o sea que el espacio inicial, fíjense, de la transformación es R3, la transformación va de R3 hacia R2, ya le indican ahí. ¿Qué quiere decir? Que los vectores de la base están en R3, por supuesto que la base tiene que tener 3 vectores, se lo dan. B1, 1, 1, 1, B2, 1, 1, 0, B3, 1, 0, 0. Fíjense que se tienen que dar cuenta el versor I, ¿sí? Y los otros dos son dos vectores cualquiera. Eso forman la base, esos tres. Y le dicen que la transformación lineal le da estas imágenes. T de B1, 1, 0, el versor I, T de B2, 2 menos 1, T de B3, 4, 3. ¿Qué quiere decir eso? Que no le explican como hicimos el otro día, T de X1, X2 da X1 más X2, o sea, no le dicen cómo se arma la transformación, directamente le tira los transformados. ¿Sí? Entonces, tienen los tres vectores de la base y tienen las imágenes del otro lado de W, digamos, de R2, de los vectores de esa base. T de B1, T de B2 y T de B3. ¿Y qué le piden? Que le encuentren el transformado de un vector cualquiera que no está en la base, como verán ahí. Es un vector distinto de los de la base. O sea que en definitiva, según el gráfico, le está pidiendo el T de B, ¿ven? Tienen los vectores de la base, tienen las imágenes de los vectores de la base, y aparece un vector fuera de la base, le están pidiendo cuál será su imagen. Entonces yo me tengo que ayudar con los datos que tengo. ¿Cómo me ayudo? Con las dos fórmulas que vimos anteriormente acá arriba. Pero ¿de qué manera? Porque cualquiera con intuición arrancaría con esta, porque como te piden el transformado de B, vos agarrás y decís, el transformado de B está acá, hago esta. ¿Qué tenés ahí? El T de B1 lo tenés, el T de B2 lo tenés, el T de Bn, que sería B3, lo tenés. Pero no tenés ni los K y tampoco tenés el transformado de B porque lo tenés que averiguar. Entonces no vas a poder, cuando armé el sistema,
Si te ayudas con la primera ecuación esta que está en B, cuyo vector lo tenés porque el B está acá dentro del paréntesis, este es B, no este de B, es B, tenés B1, tenés B2 y te da también B3, entonces si con esta primera fórmula vos sacás los K, sabés que los K son los mismos que están acá, entonces ahí completás esta fórmula y podés despejar T de B. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como primer paso, está todo hecho en el apunte del ejemplo. Fíjense la solución. Primero aplicamos B igual a K1 por B1 más K2 por B2 más K3 por B3. Reemplazo todo lo que tengo, me faltan los K, armo un sistema de ecuaciones a partir de las componentes homólogas que tienen que ser iguales. 3 ecuaciones con 3 incógnitas, despejo K1, K2 y K3. Una vez que saqué K1, K2 y K3, ¿qué tengo que hacer? Ahí sí puedo sacar el transformado de este vector B, poniendo K1, K2 y K3 acá adelante de las imágenes que ya las tengo. Entonces, en el próximo paso, se reemplazan las 3 imágenes, TB1, TB2 y TB3, ya tengo los K, aplico la distributiva y sumo componente homóloga y me quedó al final que el transformado de un vector de 3 coordenadas en R3, 2 menos 3, 5, me da como resultado un vector nuevo en R2, que serían las coordenadas 9, 23. ¿Sí? Fíjense que acá abajo está lo que les decía recién, transformada de X1, X2, acá te dan la transformación. ¿Ves? Recién en el ejemplo este no la dieron, sí te dan los transformados ya, que seguramente tiene que tener una transformación parecida o algo así, pero te dan los transformados, no te dicen cuál es la transformación. Bueno, hago un suspiro porque ahí dice que se corta. Ustedes avísenme, por favor, si hay algo que no se entendió bien, por las dudas, pero por el micrófono. Entonces, voy a anotar, habíamos arrancado con 14 y ahora hay 28, ya hay el doble por lo menos. Entonces, ¿se entendió el ejemplo? El ejemplo sirve para que cuando le pidan a ustedes un transformado de un vector cualquiera que está fuera de la base y le den lo de las bases con sus transformados, van a poder aplicar esto de la combinación lineal entre las imágenes, igual que entre los vectores dentro del primer espacio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con el armado. ¿Se acuerdan la clase pasada? Yo dije, apareció por ahí en uno de los casos, T de X igual a A por X. ¿Qué significaba esto? Que la transformación de un vector cualquiera X salía a partir de una multiplicación entre ¿quién? Entre una matriz, que la vamos a llamar matriz estándar para la transformación, multiplicado por el vector este que quiero transformar. O sea, si yo multiplico la matriz de transformación o estándar por el vector que quiero transformar, me da el transformado que quiero encontrar. ¿Sí? Esto es similar, y la última parte de la unidad esta que van a leer Profe, solo, le explica y le dice, sea, una entre transformación lineal, ¿sí? O sea, cuando yo profe, quería hacer un cambio de base, ¿qué cambiaba? profe, se cortó todo. Coordenadas. ¿A partir de qué? Profe, Yo los escucho a ustedes, ¿no me escuchan? Profe, se sí, corta, pero se No, corta la verdad todo. que no, se escucha bastante mal. se corta mucho. ¿Pero malo? ¿No me escucha más? Sí, sí, pero se cortó todo recién. Estuvo hablando. ¿Un minuto, 2 minutos, 5 minutos? No, no me manden chat porque no los veo, les dije. Se cortó después de que dijo lo de la matriz por el vector que queremos transformar, que mostró la hoja. Bien. Desde ahí se Bueno, cortó.
Sigo de ahí entonces. Disculpen, pero yo no me doy cuenta. Se ve que se corta por la internet y no, ni me entero. Avísenme, por favor. Bueno, entonces el tema es el siguiente. T de X igual a A por X. Eso quiere decir, matriz estándar de transformación por el vector que quiero transformar, me da T de X, que sería el transformado. ¿Sí? La similaridad o semejanza que le decía que está al final de esta unidad, habla de lo siguiente a otro, el vector automáticamente, todos los vectores que teníamos tenían que cambiar de coordenada. ¿Cómo se le hacía el cambio de coordenada? A partir de una matriz, que eso es lo interesante, que había que saberla armar. Esa matriz era la famosa matriz P de transición, cambio de base, donde cada columnita ustedes tenían que saber cómo armarla para poder armar la matriz. ¿Ok? En este caso, lo importante, por eso es similar, es armar la matriz esta A, llamada matriz estándar o de la transformación, o estándar para la transformación, y esa matriz ahora vamos a empezar a ver cómo se arma. Fíjense que acá hay un ejemplo y acá ya está armada la A. ¿Qué significa E1, E2, EN? Dice la base estándar para RN. ¿A qué le parece o qué le hace acordar a ustedes la base estándar? ¿Y quién podrían ser los vectores de una base estándar? O sea, los vectores estándar, ¿quiénes podrían ser de los que hemos visto antes? Sería como la base canónica, profe. Exactamente. Para que ustedes sepan a esta altura que base estándar, canónica, es lo mismo y los vectores que formaban la base estándar o canónica eran los famosos versores. Nosotros cuando hablábamos de R2 y R3 le llamábamos IJ en R2, IJK en R3. Ahora, como vamos a hablar base para cualquier tipo de espacio hasta Rn, lo vamos a llamar, le vamos a poner el nombre general, creo que lo deben haber visto antes, E1, E2, En. ¿Quiénes son los E1, E2, En? Los versores, el mismo concepto que tenemos de antes. Nada más que si tenemos un versor en R2, era el I y el J, 1001. En R3 y JK, y en Rn va a ser hasta En. ¿Cómo va a ser el último de Rn, En? Y va a ser todas coordenadas 0 y el último el 1. ¿Cuántas coordenadas? Y de acuerdo al espacio que esté. Si estoy en el espacio 8, serán 7 0 y el último el 1, el último versor. ¿Se entiende? Entonces lo que le quiero explicar acá es que yo tengo los versores E1, E2 hasta N en Rn, y por otro lado voy a tener los transformados de cada versor. Transformado de 1, transformado de 2, transformado de N. Esto es muy importante porque por algo la matriz de la transformación se llama matriz estándar, porque sale de las transformaciones de los vectores estándar, o sea, de los versores. ¿Sí? Fíjense cómo se arma la matriz estándar para la transformación, la que tienen que saber sacar para esta unidad. Se va a armar, fíjense acá que dice, la primera columna va a ser el transformado de 1, la segunda columna el transformado de 2, y si hubiera más columnas, el transformado de 3, el transformado de 4, hasta el transformado de E. ¿Cómo se saca el transformado de los versores? Acá tienen un ejemplo con el caso más simple, que sería una transformación de R2 en R2. Si es más grande el espacio, voy a tener más columnas en la matriz A. Ya vamos a ver otro ejemplo, aparte de este más grande. Fíjense, empezamos de R2 a R2, tenemos esta transformación donde las coordenadas X1 y X2 se transforman la primera nueva en X1 más 2X2 y la segunda nueva en X1 menos X2. ¿Cómo sacamos los transformados de 1 y de 2 para poder armar la matriz A? Fácil, el transformado de 1, ¿quién es E1? El versor I, sería 1, 0. Ponemos 1 en X1 acá y 0 en X2, porque nos plantearon esta transformación, va a depender la que nos planteen,
Y poniendo 1 acá y 0 acá, ¿qué me queda? Me queda 1, primera componente nueva, y 1 menos 0, 1 en la segunda componente nueva. ¿Qué quiere decir? Que el versor I se transformó con esta transformación en el 1, 1. Por lo tanto, el 1, 1 va a ser la primera columna de nuestra matriz A de estándar para la transformación. Vamos con la segunda transformación del versor E2. ¿Quién es el E2? El J para nosotros, el 0, 1. Si acá ponemos 0 y acá ponemos 1, la primera componente nueva nos da 2, y 0 menos 1, menos 1 la segunda. ¿Quién es este resultado? La segunda columna, y ahí me está indicando que es inestable la conexión, la segunda columna de la matriz A. Por lo tanto, acabo de armar la matriz A de esa forma, sacándole el transformado a E1, columna 1, y el transformado a E2, columna 2. No sé si se entendió. Más o Profe, menos. tengo una pregunta. Menos, como para arrancar. Sí. Ahí donde dice x1 más 2x2, o sea, eso me lo da el ejemplo, ¿no? ¿O de dónde sale? Claro, te van a dar, te van a decir cuál es la transformación para que vos puedas transformar, si no va a ser imposible. Ah, bien. Sí. ¿Alguna otra preguntita? Pregunté si se entendió. Igual vamos a ver otro ejemplo. Es clave. Ustedes tienen que entender cómo armar, poder transformar cualquier otro, porque estamos transformando son los vectores de la base canónica, la base estándar. ¿Para qué? Para sacar A. Una vez sacado A, ¿qué puede decir el profe? Sacame el transformado del 4, 8. Bueno, vos qué tenés que hacer, multiplicar esta matriz por el 4, 8 y te va a dar el transformado. Ahora bien, eso lo podías haber hecho directamente acá. Entonces después ustedes se van a preguntar cuando entiendan esto, lo van a decir, para explicar lo que es la información. Si lo quieren hacer más rápido y se lo permiten, bárbaro. Ahora, si el profe le dice sacar A y después el transformador, lo van a tener que hacer así. O sea, estamos aprendiendo de dónde sale. Por supuesto que después hay camino más rápido. ¿Okay? Creo que acá, bueno, acá en esta unidad el apunte tiene un montón de hojas y cuando ustedes vean la unidad 9 van a decir, el profe dio la clase rápida y se comió la mitad. No, no me comí nada. O sea, yo les di y les tengo que dar lo básico y lo que corresponde para que entiendan el teórico. Tengan la herramienta suficiente. Lo tienen que leer del apunte porque son ejemplos prácticos. Como está hecho en el apunte, entenderlo al costado e ir haciéndolo para ver si le sale. ¿Okay? ¿Qué dice en esta parte del apunte? ¿Ve? Que T de 1 va a ser un vector columna, el T de 2 otro, el T de N otro, y poniendo esas columnas acá, T de 1, T de 2, T de N, armas la matriz A. O sea que acá dice lo que hemos estado explicando. ¿Sí? De vuelta, A por X, lo que dije, una vez que tenga la matriz A, lo multiplicas por el X que te dieron, y acá te da el transformado. Esto lo que quiere hacer es la similaridad entre un sistema de ecuaciones, ¿no? A por X igual a B sería matriz de los coeficientes por la matriz de la incógnita, te da matriz de los términos independientes que serían tus transformados. Y acá recién te dice que a esta matriz A se le llama matriz estándar para la transformación T, y que T de X es igual a A por X. Todo eso ya se lo dije. ¿Sí? Yo me adelanté, el apunte de
más Profe, charlatino le cambia la A, la transformación va de 3 a R4. Lo que me preguntabas recién, si te la daban, acá te la dan de vuelta, ¿ves? Es otra transformación distinta, entonces ahora van a tener que trabajar con esta, no con la otra, depende de la que te den. Sacás el transformado de 1, ¿cuántos componentes va a tener E1? 3. Entonces este es el inversor I para R3, el J y el K. Este 1, 0, 0 lo reemplazás en X1, X2 y X3 y sacás los resultados acá, que te dieron esta columna. 0, 1, 0, te va a dar otra cosa distinta, y el de 3, otra columna distinta. En ese orden, me dice que está inestable la internet. En ese orden que sacaste las columnas, T de 1, primera columna, T de 2, segunda columna, T de 3, tercera columna. Fíjense cómo te da la matriz estándar o de transformación. ¿De qué orden es la matriz estándar? 4 filas por 3 columnas, o sea, 4 por 3. Al revés, es 4 por 3. O sea, la del segundo espacio multiplicada por la del primero. Eso para que vayan sacando conclusiones, ¿sí? Entonces, si a vos te dice, ahora calculame el transformado de 1 menos 2, 8, esta multiplicada por 1 menos 2, 8, te va a dar esto, que sería el transformado. Ya verá el profe de trabajo práctico cómo se la puede hacer un poquito más difícil para que piensen y no sea tan directamente. Pero el concepto está claro, ¿ven? Ahí está la explicación. A por X te da el transformado, o sea, la A que sacaste por cualquier X que te den, te va a dar el transformado. Ahí te explica cómo se arma la historia. Bueno, y acá o sea, viene profe, ¿eso queda así? Esto queda así en forma teórica, pero si a vos te dan un vector para transformar, no va a quedar así. Vos directamente le tenés que sacar esta columna que es el transformado, el último. Bien. ¿Estamos? Por eso, por un lado, ustedes tienen que entender la teoría siempre y después irse a los ejercicios prácticos y comparar. Decir, esto es lo que me quiso explicar el profe. ¿Ve? Ahora con números es más fácil. Con letras siempre es más difícil. Pero con números después todo esto pasan a ser 4 números. No es tan complicado. Bueno. Entonces acá dice, podemos decir que la matriz estándar para una transformación matricial es la propia matriz de la transformación. Bueno, y acá empieza a dar ejemplos. Transformaciones lineales en el plano, A, B, C, D. Esto le tiene que hacer acordar a B, C, D. ¿Se acuerdan cuando hicimos la matriz P? Hicimos algo parecido, le inventamos, ¿se acuerdan las coordenadas del vector U en la otra base? A, B, nada más que A, B estaba acá, bueno. Acá están los ejemplos, y hay una catarata de ejemplos en el apunte, que es lo que yo digo, que son un montón de hojas que van a ir viendo ustedes. Yo te lo voy a ir mostrando, pero ustedes lo tienen que ver con más detenimiento antes de ir al práctico. ¿Qué le quiere decir en estos ejemplos? Que entiendan, a ver cómo se los puedo contar como un cuadrito, así entienden más fácil. Cuando nosotros empezamos álgebra lineal, que es la materia, que empecé yo a dar la unidad 2, vectores, no les mentí, les dije que yo estaba acá como profesor de álgebra para enseñarle, como le va a enseñar cualquier profesor de matemática que le aparezca por ahí en algún momento, ¿qué le tiene que dar? Tiene que ser como el capataz de un albañil, o sea, decirle, mira, vos primero antes de empezar a trabajar tenés que conocer las herramientas que vas a usar. Y te tiene que explicar cómo usar esas herramientas para cada caso. Yo lo que le traté de decir, se los digo ahora, se los voy redondeando, porque estamos ya en la anteúltima unidad, es, miren, vamos a ver una materia nueva que se llama álgebra lineal, donde la herramienta fundamental de la materia se llama vector. Entonces yo te voy a enseñar a utilizar esa herramienta. Cada vez que te aparezca un vector, presta atención, yo te digo qué es y cómo se usa. ¿Qué es un vector? Y bueno, vector es tal cosa que tiene 3 características que van incorporadas,
dirección, sentido, módulo o intensidad. Perfecto. No te olvides que tienen que estar las tres juntas. ¿Cómo se le puede cambiar el módulo? ¿Cómo se le puede cambiar la dirección? ¿Cómo se puede cambiar el sentido? Te enseño todo eso. Después lo metemos en una matriz. Y la matriz, es importante entender que en la matriz adentro, los numeritos, letras, lo que quieran meterse dentro de la matriz, no son ni más ni menos que coordenadas de vectores, tanto en filas como en columnas. ¿Sí? Y ahora estamos viendo que esas coordenadas de los vectores que están dentro de la matriz pueden cambiar. Mudo de una base a otra, como mudarse de casa, cambia la dirección, cambian las coordenadas. O sea, los vectores tienen que pasar a tener, esperen que dice conexión inestable. Bueno. Cuando cambio de base, cambian las coordenadas. Entonces, para el cambio de base, sí o sí debo necesitar una matriz que me permita hacer esa mudanza, ese cambio. ¿Sí? Y en la transformación lineal pasa lo mismo. Cuando yo al vector lo quiera cambiar de lugar, como cuando lo cambio de lugar cambian las coordenadas, estoy transformando un vector en otro linealmente. ¿Qué cambia cuando transformo? Las coordenadas. O sea, hay que entender lo básico primero, porque lo demás son fórmulas matemáticas que me permiten hacer el cambio. Pero yo tengo que entender primero lo que estoy queriendo hacer y después cómo. ¿Ok? Entonces, acá fíjense lo que estoy queriendo hacer. Algo parecido a esto, ¿ven? Tengo un vector abajo, más cerca del eje X, que tiene coordenada X, y lo quiero cambiar a uno nuevo que tenga coordenada A por X más Y más BI la primera y C por X más DI la segunda. ¿Cómo los cambio? Con una matriz estándar de transformación. Eso en general. Vamos a ver ahora casos prácticos, reales, que existen en la naturaleza, físicos, que me demuestren esto que estoy queriendo hacer. El uso de transformación lineal. Fíjense que acá no van a ver las flechas, van a ver como los extremos de los vectores. ¿Qué quiere decir esto? XY menos XY. Que yo tengo un vector desde el origen hasta XY y pasa a ser un vector desde el origen para el otro lado, hasta menos X. O sea, como que no están dibujados los vectores, ¿se entiende? Entonces, el transformado de XY, que era el que tenía a la derecha, pasó a ser menos XY a la izquierda. O sea, se movió de acá para allá. Al moverse, cambió de coordenadas. ¿Cómo hago la matriz de transformación? ¿Cómo la encuentro? Lo que acabamos de decir hace un rato. Saco el transformado del primer versor, 1, 0, me da menos 1, 0. Primera columna. Transformado de 0, 1, 0, 1. 0, 1, segunda columna. O sea que esta que encontré acá es mi A estándar para la transformación, que ahora en vez de A la está llamando MT, matriz de transformación. Es lo mismo. Le cambió el nombre. La puedo llamar de las dos maneras. Este que está acá, el primer ejemplo es el que hicimos la clase pasada cuando arrancamos. Era como una reflexión sobre el eje X, que era como el caso de óptica, un rayo reflejado en el agua o en otro medio, ¿no? Entonces, pasó a ser el vector XY a otro nuevo X menos Y. También saca la matriz de transformación con los versores, como explicamos hace un rato, y la matriz de transformación es distinta, no es la misma que antes. Cuando está reflejado según X, según el eje Y, perdón, el vector, me daba menos 1, 0, 0, 1. Y ahora me da 1, 0, 0, menos 1. No es la misma. Uno por ahí se confunde porque hay 0 y 1, pero es distinta. Acá tenemos un caso, si yo quiero reflejar un vector, necesito reflejarlo no según Y o según X, sino según la recta Y igual a X, la recta a 45 grados. ¿Cómo me queda la matriz de transformación? 0, 1, 1, 0. No es la identidad, ¿no? Está al revés, ojo, no sé cómo. Otro caso nuevo ahí que van a tener que ver, y acá le voy a enseñar, que por ahí lo aplican en el práctico, cómo es la famosa matriz de rotación. Pero esta matriz de rotación sirve únicamente para transformaciones en el plano, R2 hacia R2. Tiene
orden 2 por 2, y es siempre igual, coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita. ¿El tita quién es? Es el ángulo de rotación, ¿sí? O sea que el transformado en R2 de un vector lo puedo calcular como la matriz de rotación por el vector, siempre y cuando yo sepa el ángulo que rotó. Si no, me van a tener que dar una transformación como me la daban antes. Eso lo vamos a ver y está en el apunte con un ejemplo. Acá, ¿ven? ¿Qué pasa? Tenía un vector con un ángulo alfa en X y rotó tita. Y se quedó acá. Pasó a ser un vector nuevo, transformado, con una rotación tita. Acá está la demostración teórica de cómo utilizar la matriz de rotación multiplicado por XY me da el transformado de XY. Entonces, acá viene un ejemplo, calculo yo, previamente. Me da una tablita al apunte como para casos particulares. Dice, ¿qué pasa si el tita vale 0? La matriz de rotación queda la identidad. Si el tita vale 45 queda esta, si vale 90 queda esta. Esto es para casos particulares, los otros casos lo tendrán que calcular ustedes con la calculadora. Y acá está un ejemplo. ¿Qué ángulo hay entre este vector 1, 1 y este nuevo menos 1, 1 como el que hacíamos hace un rato? ¿Se acuerdan? La reflexión según el eje Y. Lo podíamos sacar de la otra manera, sin rotación. Lo sacamos con las coordenadas. ¿Sí? Pero también podemos utilizar la de rotación. ¿Qué ángulo? Profe, se cortó todo. ¿Se mueve de acá hasta acá? ¿Me escuchan? Lo que puede repetir, se le cortó. No te escuchó nada. Bueno, voy de vuelta. Qué lindo día lunes. Ahí va de nuevo. Esperen que anoto, por lo menos se sumó una marca 29. Estoy hablando del mismo ejemplo de la reflexión en el eje Y, pero ahora voy a utilizar, en vez de la matriz con la transformación estándar A, la de rotación. Como del 1, 1 al nuevo menos 1, 1 hay 90 grados, en tita pongo 90 grados, la matriz de rotación, y me queda primera columna 0, 1, segunda columna menos 1, 0. Esos son los valores de los cosenos y senos, ¿no? Eso lo multiplico por el 1, 1 que quiero transformar y me da directamente el transformado menos 1, 1. Por supuesto, esto lo van a tener que calcular ustedes para convencerse de que da. ¿Ok? Bien, y vamos a más ejemplos prácticos. Miren, acá vamos a la realidad de la física. Para utilizar matriz estándar de transformación y donde tenemos compresiones. El primer caso es una compresión. ¿Cómo sacar la matriz de transformación? Y bueno, XY, que es la coordenada del vector inicial, se va a transformar en K por X e Y. ¿Por qué K por X está dada en X? Quiere decir que X multiplica el coeficiente K, que nosotros lo tenemos que poner K general, porque acá te dijo que valía un medio, pero en general puede valer cualquiera, entonces el K va a ir variando de acuerdo a cómo sería la compresión. Entonces, esta es la transformación que sucede. Por lo tanto, si yo hago el T del primer versor y el T del segundo para sacar las columnas de la matriz de transformación, la matriz de transformación me queda expresada de esta manera. K0, primer columna, 0, 1. O sea que me va a quedar expresada en función de K. Si a mí me dicen que la compresión es un medio, como acá, pongo un medio ahí, lo multiplico por cualquier vector que me pidan y saco el transformado. ¿Sí? Pero en general la matriz queda expresada con K en ese lugar. En cambio, si la compresión, en vez de ser en horizontal en X, es en Y, como acá en vertical, la pieza se me achicó a la mitad, pero en vertical,
la matriz de transformación es distinta. ¿Ve dónde está acá el K y acá dónde está el K? Por eso hay que sacar la matriz de transformación bien y no equivocarse. Más ejemplos prácticos. En vez de una compresión tengo una expansión, o sea, se expande, se estira en horizontal y en vertical. De la misma forma están calculadas las matrices de transformación. Otro caso que se da en la física, deslizamiento cortante o cizallamiento. ¿Qué quiere decir? Se desplaza como que se desvía, como que lo agarrara el viento, se desplaza así, se deforma de esta manera, como está ahí el gráfico, o para un lado o para el otro. Ahí tenemos cómo cambia, ¿ve? Ahí ya hay una combinación entre las dos variables X e Y, porque fíjense, cuando este extremo se mueve y pasa acá, se movió en X, pero también se movió en Y. O sea, hay una combinación de los dos ejes. ¿Sí? Todo esto lo van a tener que mirar porque van a ver que después, ¿ven? Están los dos casos ahí explicados. Ahora viene lo mejor, que esto puede ser un ejercicio práctico. ¿Qué pasa cuando hay combinación? El profe le va a dar, el profe o la profe, le va a dar una combinación de casos. Por ejemplo, miren el ejemplo este lo que dice. Hallar una transformación matricial de R2 en R2 que primero lleve a cabo un deslizamiento cortante en un factor de 2 con la dirección de X y a continuación realice una reflexión respecto de la recta Y igual a X. O sea, ahí le estaría pidiendo una combinación de dos casos de los que vimos de ejemplo. Por un lado, se desplaza según X un factor de 2, en la dirección de X un deslizamiento cortante, y luego se refleja según la recta oblicua Y igual a X a 45 grados. ¿Cómo hacen en el caso de combinación de transformaciones? Le da la solución acá, dice que la matriz estándar para el deslizamiento es esta, y para la reflexión es esta otra. ¿Qué tienen que sacar para sacar la matriz de transformación combinada? Multiplicarla a las dos. ¿Multiplicarla como ustedes quieran? No. Acá le enseñan que debe ser multiplicada en un determinado orden, porque acuérdense que la multiplicación no era conmutativa. Entonces, ¿en qué orden la multiplican? Fíjense cómo está multiplicada. A2 por A1. No es en el orden que pasan los acontecimientos, sino en el sentido inverso. Igual acá el apunte se lo explica, si leen con detenimiento, le dice, la expresión A2 por A1 nos da por resultado una nueva matriz, la cual representa simultáneamente las operaciones de deslizamiento cortante seguido de la reflexión. Y acá llega la conclusión, el último nombre dice, es decir entonces que para obtener una única matriz, para llevar a cabo todas las operaciones indicadas, debo realizar el producto de la matriz correspondiente a la última transformación solicitada por la matriz de la penúltima y luego por la antepenúltima hasta llegar a la primera. ¿Qué te quiere decir acá? Y acá te expresa la fórmula. Que cuando quieras sacar una matriz de la transformación combinada, tenés que empezar por la última y así bajando hasta llegar a la primera, y no al revés. No empezar de la primera y llegar a la última. Ese es el detalle fundamental que veíamos acá en el ejemplo, por qué se hace A2 por A1 y no A1 por A2. Cuando vos haces la última menos por la anteúltima, sacás la matriz que tenés que usar para los dos casos, combinada. ¿Ok? Ese es un detalle. Transformaciones inversas. Esto es muy similar a la cuestión de lo que vimos en la unidad 8 con cambio de base. ¿Qué hacíamos en cambio de base? Si queríamos ir de un lado para el otro, o sea, de la inicial a la nueva, multiplicábamos P, usábamos P. Y si queríamos ir de la nueva a la inicial, era proceso inverso, entonces usábamos P a la menos 1. Esto es exactamente igual. Si a mí me dieron una transformación inicial de R2 en R2 y yo apliqué A, si yo quiero ir al revés
una transformación del otro lado para el primero, tendré que aplicar a la menos 1. No es nada complicado. Si ustedes ya tenían A, que era esta, por ejemplo, la del ejemplo acá, tienen que saber calcular A a la menos 1, que es la que está acá abajo, y usar esa. O sea que transformación inversa es la transformación en orden inverso de la transformación inicial. Y bueno, miren, para que vean, acá ya empieza con ejemplos de similaridad, operaciones elementales, o sea, todo lo mismo que hicimos antes. Todo esto es matriz elemental, acuérdense. Son todas cuestiones que estas las van a tener que leer solos, porque hay ejemplos ahí, muchos más ejemplos. Después viene la parte de un cambio de base. Y habla de similaridad, ¿recuerdan de esto? La base B, bueno, todo lleno de ejemplos, ahí recortado. El apunte está lleno de ejemplos, pero siempre hablando de lo mismo, de cómo armar la matriz de estándar de la transformación. No sé si acá habla de semejanza y similaridad. Esto lo vamos a empezar a ver, esto que está acá es diagonalización. Esto lo vamos a ver la clase que viene cuando arranquemos la unidad número 10. No se asusten por la cantidad de hoja que tiene el apunte, porque son todos ejemplos y todas cosas que pueden entender solo a partir de lo que yo le acabo de explicar. ¿Ok? ¿Esta es la hora? No. Ah, la computadora me dice 10:47 y son 11:16. Me asusté. Bueno, ¿me están escuchando bien ahora o no? Sí, profe. Se Sí, cortó profe. un par de Ok. Disculpen los cortes, no depende de mí. El internet más la nueva condición de Windows más el Zoom que no se adapta al Windows, o sea que tenemos temas digitales. Lo importante es lo siguiente. Unidad 9, saber lo que es una transformación lineal que parte de ser una función, cuáles son los casos particulares, qué es el núcleo, qué es la imagen, dónde está cada uno de ellos, qué es nulidad, qué es rango, saberlo dilucidar el rango y la nulidad en un ejercicio de sistema de ecuaciones, cómo encontrarlo, cómo calcularlo si le pide la profe encontrar el rango o la nulidad dentro de un sistema, cómo aplicar el teorema de la dimensión para verificar que lo que estén haciendo está bien, y cómo encontrar la famosa A matriz estándar de la transformación. A partir de las transformaciones que le dan, y si tienen que aplicar en algún momento en R2 la matriz de rotaciones para la transformación, que la conozcan y la sepan aplicar. Nos queda la unidad número 10. El detalle de acá hasta terminar conmigo es el siguiente. Se lo he dicho ya y lo vuelvo a decir para que anoten y se les quede claro. Hoy, lunes 27, estamos finalizando la unidad 9. El lunes 4, el próximo lunes, arrancamos la primera parte de la unidad número 10, que es la última. El lunes 11 de octubre es feriado nacional, no tenemos clase. El lunes 18 de octubre, última parte de la unidad 10 y terminamos con el dictado teórico de la materia. Ahí vamos a hacer una especie de resumen que lo he hecho un rato hoy. Y el lunes 25 de octubre es el tercer y último parcial teórico para la promoción, los cuales van a poder rendirlo no todos. Ya vamos a tener condiciones para el tercer parcial, o sea, el que le haya ido con nota menos de 7 en el práctico y no tenga promocional práctico, ya no va a poder rendir el tercero el teórico porque no está en condiciones. Porque acuérdense que para promocional teórico primero tienen que tener promocional práctico.
Y el que le fue mal en los dos del teórico, tampoco va a poder rendir el tercero. O sea que yo ya voy a tener una lista con los que tienen condición para rendir el tercero. ¿Okay? Y por último, al día siguiente, martes 26 de octubre, en horario a confirmar, va a ser el horario del único recuperatorio para el teórico. O sea que pueden recuperar el primero, el segundo o el tercero, ahí nomás, el día martes 26, uno solo pueden recuperar para promocionar. ¿Se entendió? ¿Se escuchó? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Buenísimo. ¿Preguntas? Profe, cuádricas no entra en el parcial, ¿no? Cuádricas no entra en el parcial, tendría que haber entrado en el anterior, pero no entra. O sea, no lo hago entrar yo en el teórico, pero sí entra si rinden el final después. Ah, bien, bien, gracias. Los finales son a materia completa, no tiene que faltar nada. Números complejos, cuádricas, todo. Estas excepciones, cada profe, si quiere lo toma o no lo toma en los parciales, pero en el final le puede tomar con cualquier profe, no exactamente conmigo, porque no se sabe si el final lo van a rendir ahora, en diciembre, en marzo del año que viene o el otro. Entonces le puede tocar cualquier tribunal y es a programa completo. Sí, ¿alguna otra preguntita? Por micrófono, porque el chat no lo puedo ver. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces quedan absolutamente liberados hasta el lunes que viene, que arrancamos con la unidad número 10, que es la última. Autovalores, autovectores, valores y vectores propios, y alguna otra cosita más como la que dije recién, diagonalización. Que tengan muy buena semana. No se me Ok, achiquen y no se profe, nos pierdan. vemos. Y Muchas gracias, disculpas por nos los vemos. cortes. Chao. Gracias, Chao, profe. profe.